Bueno, la columna se llama La opinión. El asesinato de Eustorgio Colmenares Baptista es otro que engorda la lista de la impunidad frente a la violencia contra la prensa en Colombia. Colmenares era un odontólogo cucuteño de familia colombo-venezolana, como muchas de las que poblaron esos lugares fronterizos, en los cuales la vida la determina aquella línea imaginaria que impone realidades. Un líder cívico, como suelen ser tantos periodistas regionales. Dejó la odontología para ejercer la política en la cual participó en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, también como senador de la República, concejal y alcalde de su amada Cúcuta. Tras años de política, decidió dedicarse exclusivamente al periodismo, su llamado más apremiante. En 1958, junto con otros destacados de la ciudad como Virgilio Barco, Eduardo Silva, su hermano León Colmenares, fundaron La Opinión como semanario. El 4 de junio de 1960 se estrenaron como diario, uno que en sus 63 años de historia se ha ocupado de informar con seriedad. Eustorgio también fue uno de los fundadores de Colprensa en 1981, hasta el día de hoy la única agencia de prensa colombiana que conecta la conversación nacional con las regiones. El 12 de marzo de 1993, mientras departía en una calurosa tarde con su esposa, fue asesinado por un par de gatilleros al frente de su casa en el barrio Caobos. La justicia no avanzó mucho en las investigaciones de su asesinato al archivar el caso contra dos sospechosos para más tarde exonerarlos. Años después, un sector camilista del ELN reconoció el crimen y lo atribuyó a lo que llamaron la parcialidad informativa en favor de la burguesía. En 2013, la Fiscalía declaró su asesinato un crimen de lesa humanidad. El silenciamiento violento de Colmenares apagó una voz trascendental en la región, pero no a su legado, que continúa en manos de sus hijos y nietos, quienes han persistido en los esfuerzos del abuelo por llevar al norte de Santander un periodismo crítico, responsable y reivindicatorio de la libertad. Su nieta, Estefanía Colmenares, lo acompañó muchas veces a la sala de redacción y a la imprenta. El abuelo le impartió el valor del trabajo constante, del amor por su golpeada ciudad y por la labor periodística que ejerce hasta el día de hoy. Esta semana, Estefanía hizo pública una amenaza que recibió en su WhatsApp. Le advertían que se convertía en objetivo militar y le aconsejaban que cuidara su vida. Ahí en la columna pueden encontrar el pantallazo de la amenaza. Curiosamente, al buscar el nombre o información del mensajero oscuro, la aplicación sugirió limpieza. Y claro que hay muchos en esa región que están interesados en ejercer labores de limpieza contra el periodismo valiente de la familia Colmenares. La opinión ha visibilizado y alertado sobre los dolores de un rincón del país abandonado por el centralismo, subsumido en una crisis fronteriza que no da sosiego, apaleado por todas las formas de macro y microcriminalidad. Recientemente se han dedicado a seguirle la pista al exalcalde y presidiario Ramiro Suárez Corzo y las campañas políticas que dirige y organiza desde un hospital en el que deambula más como prisionero que como paciente en recuperación. El mismo del traslado fantasma con el que el IMPEC dejó atónito al país, entregando un video a la prensa para dar fe del traslado de una camilla vacía. Mucha gente le ha advertido a Colmenares el peligro de perseguir esa línea informativa. Estefanía es una cucuteña empecinada en hacer de La Opinión un medio de relevancia nacional que además inspire la confianza de la sociedad civil norte santanderiana que necesita de un periodismo vigoroso y valiente. Su laboratorio de frontera Border Lab es una innovadora propuesta que busca generar información que permita abordar los desafíos para la consolidación de la justicia y la paz en la zona fronteriza. Es una mujer alegre y trabajadora que intenta aminorar la seriedad del tema tras una risa tímida. Le pregunté si viajaría fuera de Cúcuta a raíz de las amenazas y, como cualquier reportera obsesiva, advirtió que venían elecciones y había mucho trabajo pendiente. Parada en la puerta del periódico, como su abuelo que se sentaba ahí en las tardes a conversar con transeúntes y amigos. El que tiene tienda, que la atienda. Un compromiso que imprimió en Estefanía y en esa sala de reacción que ya hace parte de la conciencia colectiva del periodismo regional colombiano. En un país de ciclos podridos, no parece extraño que 30 años después del asesinato del abuelo, la nieta enfrente una amenaza similar. Pero ni Estefanía ni el medio que dirige están solos, y desde todos los lugares de Colombia deben sentir el abrazo de tantas personas que agradecemos su labor, que actúen pronto y transparentemente las autoridades, y sea el momento para cerrar filas, consultar La Opinión, suscribirse y valorar su trabajo. Esa es mi columna.
que me alegra mucho haber podido leérsela a Estefanía, y quería preguntarle por otro asunto que comentamos ayer, y es la solicitud de la fiscal 23, Aida Esperanza Moreno. Tengo aquí el oficio que me mandó un reportero muy acucioso, que dice, básicamente solicita que no se traslade al señor Ramiro Suárez Corzo a Bogotá, por razones de que lo llama que es una fuente dentro de una investigación que ella está adelantando, y entonces que sería imposible poder seguir utilizando como fuente. ¿Qué piensan? O sea, ¿qué han visto ustedes frente a esta estrategia también que parece provenir de la misma fiscalía para evitar el traslado de Suárez Corzo? Pues Ana, nosotros estuvimos tratando de averiguar cuál es ese proceso en el que Ramiro Suárez supuestamente está colaborando y cuál sería la razón por la cual, si él está colaborando ahí, hace una diferencia que él colabore estando en Cúcuta y no que él colabore estando, por ejemplo, en Bogotá. Claro. Sin embargo, pues no tuvimos, digamos, una información oficial de ese proceso de la fiscalía, pero digamos lo que pudimos establecer con otras fuentes, pues, y realmente son teorías, porque esto pues son teorías que nosotros, como le digo, en el proceso como de investigación y no teniendo respuesta oficial de la fiscalía de cuál es ese proceso en el que él está colaborando, ahí hay como dos teorías. Uno es que él estaría colaborando en un gran proceso de corrupción de corrupción en el INPEC, y que Ramiro sería una de las personas que está colaborando en este proceso. Y la otra teoría tiene que ver con digamos, el llamado pacto de la picota, y es que hay testigos de una reunión que tuvo el hermano del presidente con Ramiro Suárez cuando él estaba en Bogotá, en la que se hizo un acuerdo para que Ramiro usara su estructura política y ayudara a poner votos para el presidente en Norte de Santander. Esto además es muy curioso porque ustedes saben que hace poquito pues se dio la entrevista de Los Informantes, en donde Juan Fernando Petro precisamente habla de este tema, ¿no? Y menciona cómo en Norte de Santander y en otros dos departamentos hubo un acuerdo desde las cárceles para, digamos, utilizarlo como a cambio de votos. Entonces, digamos que ese acuerdo que supuestamente se hizo es que Ramiro ponía su estructura a trabajar para los votos de la campaña de Petro, y el compromiso era que a él lo trasladaban a terminar su casa por cárcel en Cúcuta. Y acordémonos que a Ramiro lo trasladan a Cúcuta 3 días después de que Petro se posesiona como presidente. Entonces, digamos que en el marco de ese acuerdo, pues existe la teoría de que la fiscalía entra a tratar de que él permanezca aquí como cumplimiento de ese acuerdo, pues para que Ramiro no se convierta en un testigo de ese, digamos, de ese pacto que se dio a cambio de votos. Esa es la otra teoría que nosotros pudimos establecer, y nosotros publicamos esto justamente el jueves, digamos un poco como tratando de dar respuesta a qué podría ser, pues digamos, esa intención de la fiscalía de atravesarse en ese traslado de Ramiro Suárez en un primer momento, pero finalmente el traslado se da el viernes, y entonces también el viernes hicimos esa pregunta: ¿por qué en un momento la fiscalía da una orden que le obliga al INPEC a parar ese traslado? ¿Y cómo logra el INPEC finalmente trasladarlo si existía esa orden de la fiscalía? Eso es algo que todavía nosotros no entendemos. Es muy interesante esto que plantea Estefanía, y seguramente vamos a tener que seguir hablando de Ramiro Suárez Corzo porque siempre está en el epicentro de grandes noticias. Esto es supremamente interesante, tanto si hay un proceso, digamos, de movilización de votos de Norte de Santander para Gustavo Petro. Cuando tú revisas, Estefanía, los resultados de la votación presidencial en Norte de Santander, tú llevas muchos años conociendo esas votaciones, cómo se organizan, de dónde vienen. ¿Encuentras coincidencia entre la gente de Ramiro Suárez y los votos que obtuvo Petro en la presidencial? Pues, digamos, de las cuentas que hizo Juan Fernando Petro, de esa cantidad de votos, que le habló de más de 1 millón de votos,
digamos, esas cuentas no cuadran un poco con el resultado electoral de Petro acá, pero lo que sí es cierto, Daniel, es que, y nosotros lo reportamos y eso está publicado, efectivamente muchas de las personas cercanas y que hacen parte de la estructura política de Ramiro Suárez le hicieron campaña a Petro aquí, y eso es verídico y nosotros en su momento lo publicamos. Eso es muy interesante, seguramente de ahí se va a desprender un nuevo filón de investigaciones, Estefanía. Muchas gracias. Estefanía Colmenares fue a estudiar a Columbia, que es un poco la meca del periodismo en estos años. Es la universidad más importante en su posgrado en periodismo. Después de haber pasado por ahí, tomar la decisión de volver a Cúcuta para defender un proyecto como La Opinión, en donde su abuelo entregó su vida y todo, es algo que es muy encomiable. Muchas gracias por seguir haciendo periodismo, Estefanía. Muchas gracias por su valor y por su decisión. Daniel, no, muchas gracias a todos ustedes, nuevamente, como les digo, por apoyarnos y por rodear el trabajo que hacemos, que es la mejor manera de protegernos también. Muchísimas gracias por el espacio y un abrazo para todos. Muchas felicitaciones y mucha admiración, Estefanía. Muchas gracias a Estefanía, que robó un rato al bautizo de un sobrino, ¿verdad? ¿Sobrino o sobrina? Sobrino. ¿Cómo le van a poner? ¿O cómo le pusieron? Ah, es una niña, Azul se llama. Ah, bueno. Pues futbolísticamente mal. Es que me confundo Estefanía, entre el género y el nombre. que está detrás de ti es blindada. ¿Señor? ¿La bicicleta que está detrás de ti es blindada? No, claro que no. Pero ten mucho cuidado. Poco mucho usada cuidado por estos días. Sí, ten mucho cuidado. No es el momento de estar yendo en bicicleta al trabajo. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo enorme, Estefanía. Ánimo. Felicitaciones por tu trabajo. Un abrazo azul desde los miembros de un equipo rojo. Gracias. Con las banderas rojas.